¿Listo? ¿Ya? Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Noli Buitrago Suárez, doctorante en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hoy les vengo a presentar mi intención investigativa que se llama Aproximación teórica sobre los procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos que orientan el aprendizaje de la asignatura de química en estudiantes de educación media, una visión holística desde las perspectivas de los actores. Tutor, doctor Juan Francisco Gutiérrez. El planteamiento del problema viene de una realidad vivida que es la enseñanza de la química. Como todos sabemos, es una asignatura difícil de comprender por sus innumerables terminología, conceptos abstractos y el manejo de la matemática, que para muchos de los estudiantes también es complicada. Todo eso, más la enseñanza que se da para esta asignatura es un poco tradicional, a pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía no hemos podido superar que la enseñanza sea más activa y más dinámica. Por eso dice la UNESCO en el 2014 que debemos lograr que los procesos, que los contenidos y que los estilos de enseñanza deben generar estudiantes competentes en una sociedad que cada día es más exigente. Esta problemática es como una reacción en cadena. Si los estudiantes no tienen el interés y gusto por esta asignatura, que es un poco complicado, eso es lo que permite generar situaciones como lo dice la doctora Galagowski del 2007, donde dice que los estados, países y naciones se suman a esta problemática en vez de generar planes de estudios, ¿sí?, leyes de educación que ayuden a fortalecer estas enseñanzas y estos aprendizajes, lo que hacen es que cada vez se minimicen. En el caso de Argentina, la ley federal, donde dice que la enseñanza fue estructurada, una de 9 años, que es la educación general básica, y una polimodal, donde ahí queda la enseñanza de la química, pero queda como una opción donde el estudiante la tome, pero muchas veces no la toman porque se les hace difícil y termina siendo un problema que no todos los estudiantes van a escoger dicha asignatura. He ahí que dice la señora Palmeros y otros que en el 2012 dice que hay una problemática grandísima, que ni siquiera los países con tanto dinero y con tanto andamiaje y estructura han podido estimular, motivar a los estudiantes a que estudien la química. Entonces, eso conlleva a lo que plantea Forest 2012. Quiere decir que en este momento existe un déficit en estudiantes para carreras de ingeniería y en especialmente todo aquello que tenga que ver con la química, porque no hay estudiantes que se interesen por esas asignaturas. Y hay un ejemplo que dan de Reino Unido, donde dice que ha bajado el 70% de los estudiantes universitarios a ingresar a carreras que tengan que ver con la asignatura de química. Todo este problema es lo que me ha conllevado a mí generar la siguiente actividad, que tiene como propósito general generar una aproximación teórica de los procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos que orientan el aprendizaje de la asignatura de química en estudiantes de la educación media del municipio de Arauca desde una visión holística de sus autores. Esto pertenece al episodio número 1, como también los objetivos específicos. Dentro de esos tenemos develar los factores motivacionales presentes en los estudiantes que cursan la asignatura de química en educación media, caracterizar los estudios de aprendizaje de los estudiantes de enseñanza en los docentes de educación media,
comprender los referentes motivacionales necesarios para la adquisición de un aprendizaje significativo en la enseñanza de la química, comprender los procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos que orienten el aprendizaje de la química en estudiantes de educación media y, por último, la construcción de una aproximación teórica sobre los procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos que orientan el aprendizaje de la asignatura de química en el estudiante de educación media desde una visión holística de sus actores. Los estudios que me fundamentan y que me apoyan y que tienen como referente a mi investigación, tenemos una internacional por Oces Bustingorri, Sonia, y de Jaramillo Mora, Sandra. Son doctoras que han estudiado en el 2008 la metacognición, un camino para aprender a aprender. Ellos dicen que la metacognición es un camino viable para formar estudiantes autónomos donde ellos se apropian de sus conocimientos y que lo van a poner en un contexto de su vida. Tenemos otra que es una nacional, que es de la Universidad de La Salle de Colombia, López 2017, donde plantea que la enseñanza de las ciencias está en crisis y él dice que generar nuevas didácticas para producir nuevos roles de actitudes donde el enfoque sea de apropiación a la ciencia, tecnología y estudiantes es lo que va a conllevar a tratar de superar al menos un mínimo de la problemática antes mencionada. Sabemos todos que en este momento los estudiantes están inmersos en la tecnología, que es lo que les llama la atención. Entonces, esto es una estrategia que debemos hacer énfasis y ayudarlos para que materias tan complicadas como la de química lo podemos hacer con lo que a ellos les llaman la atención, que es a través de la tecnología. Las teorías que me sustentan mi trabajo, tenemos inteligencia múltiple, Gardner, 1983. Anteriormente se decía que una persona era inteligente aquella que tenía un cociente intelectual alta, pero gracias a Howard Gardner, 1983, dice que no, que todos tenemos inteligencias diferentes, que son, entre esas proponen 8, y en el caso de la química, entonces para que la química sea comprendida, entonces solamente las personas tendrían que tener únicamente una inteligencia lingüística o la inteligencia lógico-matemática para que puedan poder captar y tener un buen aprendizaje en esta asignatura. Pero hay el problema, que hay personas que tienen inteligencia musical, hay una inteligencia intrapersonal, motora, entonces, como que significa, si ellas tienen esas inteligencias, entonces no van a tener opción de tener un aprendizaje óptimo en la enseñanza de la química. Entonces debemos que aprovechar también esas inteligencias y buscar la manera de cómo hacer que el aprendizaje de la química se dé. La otra teoría que me fundamenta, que es la metacognición de Flavel, 1998, es un psicólogo que viene estudiando en sí como un análisis introspectivo de la persona, hasta dónde yo como persona puedo captar y utilizar mis herramientas para solucionar un problema. Ahí el dilema en el caso de la química. Debemos estimular a los estudiantes que hagan un análisis introspectivo, que utilicen todas sus potencialidades actitudinales, habilidades en beneficio de su aprendizaje en la asignatura de química o de cualquier otra asignatura que se le dificulte. Tenemos el aprendizaje significativo de David Ausubel, 1963, y dice que toda persona inicialmente tiene unos conceptos básicos que ya había sido adquirido, ya sea de una manera empírica o académica, y que a día están recibiendo nuevos conceptos, y entonces lo que hacen es que las personas, los seres, en el caso de los estudiantes, deben coordinar
constatar, complementar lo que ya sabían antes con los conceptos nuevos y le dé una nueva concepción a su aprendizaje. Y todo eso desde una visión holística. ¿Por qué una visión holística? Porque es que el ser humano, en el caso del estudiante, no todo es que todo se debe dar a través del cerebro. Al estudiante se debe tener en cuenta las diversas dimensiones. Por ejemplo, cognitivo, pues lo que tiene que ver con lo académico, lo personal, que es decir, cómo se comporta él en su colegio, en su aula, como persona, la colaboración, los valores y lo social, entonces, que ayude a solucionar problemas. Entonces, todo eso forma parte de la educación holística e integral. ¿Y por qué desde diferentes actores? Porque el padre de familia también influye en su enseñanza y desarrollo de sus hijos, el docente y por ende él mismo como estudiante. La metodología que yo aplico para esta investigación es cualitativa y como dice Martínez, pues está estudiando una realidad vivida del sujeto en un contexto. En el método fenomenológico interpretativo, pues es un fenómeno que se está presentando en una realidad. El fenómeno es que los estudiantes se les dificulta la enseñanza de la química, son apáticos, no quieren estudiar, a toda hora le colocan problemas, entonces vamos a estudiar desde ese punto cuál es su percepción, no solamente el estudiante, sino también el docente. El escenario para desarrollar la investigación son 3 instituciones del municipio de Arauca, carácter público, donde alojan estudiantes de estratificación baja y también imparten educación media, donde sabemos muy bien que la educación media, donde se aplican, se orientan las asignaturas de la química. Como informantes clave, por cada institución escogemos un padre, un docente y un estudiante. Las técnicas, tenemos la entrevista en profundidad y como instrumento pues tenemos el guión de la entrevista, tenemos una observación participante y como instrumento tenemos el cuaderno de notas o el diario del docente. Una vez teniendo la información obtenida de los instrumentos, se hace un análisis y una validación a través de la categorización, triangulación y por último, la investigadora termina realizando la teorización del trabajo. Traigo como a colación una reflexión donde dice que para educar no hay que llenar un balde sino encender una llama. Y como podemos observar, lo que yo ya había planteado, que no, lo que hacemos es que al estudiante lo llenamos de una serie de conceptos, ¿sí? Y no hacemos que él mismo se destaque por su aprendizaje y al final lo que yo quiero es que ellos se iluminen con luz propia, brillen con luz propia. Muchas gracias.